¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar en sintonía de Punto de Giro. Uno de los sectores en los que la administración ha enfocado sus inversiones es en el de la salud. Una de las iniciativas que mayor impacto ha generado es el modelo integral de atención en salud, conocido como MIAS. Así es, Mónica, muy buenas noches. El modelo MIAS ha permitido que la Secretaría de Salud, con todas las EPS, clínicas, hospitales e incluso universidades, llegue a los sectores de la ciudad donde está la población más vulnerable. Cuando nos reunieron en la Escuela del Maestro a los rectores y nos socializaron este modelo de atención integral en salud, pues eso fue como abrir un abanico de opciones, de posibilidades y de servicios que a mí me parecía muy difícil que lo fueran a hacer. Y yo dije, pues nos están prometiendo el oro y el moro y de esto tan bueno no dan tanto. Acá llegamos a tener en un año hasta 6 embarazos adolescentes. En este momento estamos en 0 embarazos adolescentes. Desde que el programa MIAS llegó a nuestra comunidad nos sentimos muy felices, porque ahora contamos con servicios de salud, tanto mental como ambiental, sexual, la salud bucal y también contamos con nutricionistas y vacunación. Este proyecto ha tenido un gran impacto en nuestra sociedad. La salud siempre ha sido criticada, pero ahora no tenemos que ir a buscarla. Ella misma viene a nosotros y es de fácil acceso. Ellos lo decían, el modelo MIAS ha impactado las cifras de embarazo adolescente en Medellín. Según la Secretaría de Salud, los datos revelan que el embarazo en los jóvenes de la ciudad se redujo significativamente en el año 2018. Medellín registró 4.410 embarazos adolescentes en 2018, la cifra más baja en los últimos 20 años, según la alcaldía. El modelo integral de atención llevó educación sexual a 43.684 personas, la mayoría son estudiantes. ¿Por qué en los colegios? Porque es donde tenemos la población a la que queremos impactar con actividades de promoción y prevención en salud, que a largo plazo vamos a tener adultos mucho más saludables porque ya tienen unas condiciones de salud que les permitan llegar a esta edad con una condición óptima en su tema de salud. De charlas sobre planificación familiar han participado 2.673 adolescentes y 1.790 han accedido a diferentes métodos. Tenemos el método de planificación, tenemos un acceso efectivo donde ellas pueden tener, ellas y ellos, educación sexual, para que tengan una sexualidad responsable, puedan acceder al método de planificación de una forma oportuna y así podamos evitar el embarazo adolescente. Los estudiantes conocen la situación y las consecuencias de un embarazo a temprana edad, valoran el programa y su impacto positivo en ellos. Es como prevenir un riesgo y es como un modelo de atención más seguro para ellas. 95 estudiantes cuentan con píldoras para planificar por cuenta del MIAS. Recientemente, en una visita a la ciudad de Medellín, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, conoció el modelo MIAS y aseguró que se va a replicar en todo el país. Muchos de los elementos del modelo ya se están replicando en otras ciudades. Les hablo de uno, por ejemplo, la integración de todos los servicios de respuesta rápida en emergencias en las vías públicas. Pues para reglamentar el Centro Integrado de Gestión en Salud, pero también el modelo integral de atención en salud, la alcaldía radicó un proyecto en el Consejo de la Ciudad para que ambas políticas tengan continuidad en el tiempo. En agosto de 2016 se puso en marcha el Centro Integrado de Gestión de Accesos en Salud SIGA, que contemplaba descongestionar las urgencias en Medellín. En 3 años ha direccionado a 571.000 personas y le ha ahorrado al sistema de salud 14.000 millones de pesos. Cualquier persona puede necesitar una atención, pero dependiendo de su gravedad, amerita que esté o no en un servicio de urgencias. Un ejemplo práctico, un dolor de rodilla puede ser muy molesto, pero no es para atender en un sitio de urgencias de alta complejidad. Al SIGA se sumó MIAS, un modelo de atención que lleva al territorio promoción y prevención en salud. Ambas estrategias se quieren reglamentar con un proyecto de acuerdo propuesto por la Secretaría de Salud de Medellín. El MIAS ya se aplica en 7 comunas y el proyecto es llevarlo próximamente a los corregimientos. El objetivo de la Secretaría de Salud es dejarlo en firme y sancionarlo este año. Hablemos del SIGA, porque Medellín decidió mejorar los servicios de atención en sus centros de salud, fundamentalmente en el tema de urgencias. Pues bien, ese Centro Integrado de Gestión de Acceso a la Salud puso de acuerdo a todos los actores del sistema y con ello se mejoró enormemente la atención al usuario.
Hace aproximadamente unos 4 o 5 años, en la ciudad de Medellín eran repetitivos los titulares de las noticias donde nos hablaban de la congestión de los servicios de urgencias. Largas filas, pacientes con necesidad de ser atendidos y sin conseguirlo, pacientes muy enfermos que tenían que salir a buscar citas para las cuales tenían que madrugar 3, 4 de la mañana, pagar por fichos para poder conseguir el acceso a los servicios de salud. El Centro Integral de Gestión al Acceso lo que hace es que ese paciente que llega a través del servicio de urgencias logre tener acceso a la red de atención en salud a través de la consulta externa o de la consulta prioritaria o de una ayuda diagnóstica que está pendiente, de una interconsulta que está pendiente. Esto ha hecho que se desaturen los servicios de urgencias y ese paso a paso consiste en que el paciente solicita una atención, pasa a un proceso que se llama triaje o clasificación de pacientes. Un profesional de salud, sea médico o enfermera profesional, evalúa el paciente y si ese paciente tiene una urgencia que es casi clasificada como triaje nivel 1 o 2, es atendido sin ninguna duda en esa institución en la cual llegó a ser clasificado. Pero si el paciente tiene triaje nivel 3, 4 o 5, esa institución en esta plataforma que interconecta IPS, EPS y red de atención en salud, pone al paciente en toda esta red de atención y la red de atención lo que hace es definir en dónde el paciente puede y debe ser atendido de acuerdo a la complejidad que el paciente presenta en ese momento. Asimismo, la Secretaría de Salud creó el Sistema de Emergencias Médicas, una iniciativa que articula las empresas de ambulancias, pero también las EPS, hospitales y clínicas, para que los usuarios de la ciudad tengan una atención más oportuna. Esta es una herramienta con la cual se articulan toda la red privada y la red pública para brindar una mejor atención a todos los habitantes. Con ello logramos tiempos de desplazamiento y de recepción de los pacientes en los servicios de urgencias muy cortos que optimizan la atención y generan una mayor calidad de vida en la población. El paciente cuando llega en una condición crítica rápidamente se monta en una plataforma que la pueden ver tanto el asegurador como los centros que tienen el recurso para que de una forma oportuna se garantice la aceptación de ese paciente y no solamente nos quedamos en la aceptación, sino que también se ha venido articulando con los sistemas de ambulancias de la ciudad para que la ambulancia pueda llegar prontamente, traslade al paciente, se realice el procedimiento y tenga un final feliz. Pues bien, los modelos SIGA, SEM o MIAS son solo algunos de los programas que ha implementado la Alcaldía de Medellín y que hoy son ejemplo para el país, con el fin de mejorar la prestación de los servicios de salud. Pero no son los únicos frentes de trabajo de la Secretaría de Salud. Así es, Juan Guillermo. La labor de la Secretaría también se ha enfocado en otras áreas como el salvamento de Sabia Salud, el fortalecimiento de Metrosalud y el trabajo desarrollado en la prevención de enfermedades. De esos y otros temas estaremos hablando hoy en Punto de Giro. Bienvenidos. Pues bien, justamente vamos a hablar de estos temas, porque la alcaldía de la ciudad concentra sus inversiones en la salud y en beneficio de todos los habitantes. Un tema realmente importante, como los que tratamos justamente aquí en Punto de Giro, temas que impactan, que tienen una relación directa con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esta linda capital antioqueña. Presentémosle nuestros invitados a esos habitantes de nuestra linda capital antioqueña, como usted la llama, Juan Gui, que sí, que lo vivimos todos los días. Cada que caminamos la ciudad nos encontramos con escenarios que nos dicen, con razón es una bella capital donde disfrutamos de tantos escenarios. Pues hoy para hablar de salud tenemos precisamente a la secretaria de Salud de Medellín. Está aquí con nosotros Claudia Arenas, bienvenida, gracias por estar en Punto de Giro. Muy buenos días, ¿cómo estás, Mónica? Buenas noches, Juan Guillermo, qué pena. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, complacidos de que nos estén acompañando hoy para conocer cómo la alcaldía enfoca toda esa inversión y ese esfuerzo en temas de salud y también hacer una especie de balance de todo lo que ha pasado en estos meses y en estos 3 años y medio. Johan Álvarez es uno de los jóvenes beneficiarios
beneficiados con el programa MIAS, con este modelo que ya vamos a estar desarrollando. ¿De qué se trata? Buenas noches y bienvenido a Punto de Giro. Buenas noches, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien, contentos. Muy agradecido primero que todo por la invitación y con todo vamos a darle entonces. A conversar bastante. Y Walter Vélez Ramírez es el rector de la institución educativa Fe y Alegría. Luis amigo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Qué bueno que estén con nosotros. Ya hemos de alguna manera explicado en las notas iniciales, secretaria, en qué consiste este programa o este modelo MIAS, pero contemos un poquito de su génesis, de dónde nace, por qué se llega a la conclusión de que será un camino de mejoramiento muy significativo de la atención en salud. Claro que sí, Juan. Mira, una de las cosas que nosotros encontramos inicialmente cuando llegamos a la administración era que queríamos articular dos cosas que son fundamentales. Todo el tema de promoción y prevención que hacemos en la Secretaría de Salud de Medellín con algo que se llama Plan de Intervenciones Colectivas, que es lo general que debemos hacer desde la Secretaría, con el acceso real a los temas de promoción y prevención que hacen las EPS. Entonces, el modelo de atención integral es una propuesta que hace el Ministerio de Salud, donde nos dice unos lineamientos. Ellos nos dicen qué hacer, pero no nos dicen el cómo hacerlo. Implementar un modelo de estos en una ciudad como Medellín, que es tan grande, es un poco más complejo, porque no solamente para contarles acá operan 8 EPS. O sea, era articular la Secretaría con las 8 EPS, con el sistema, digamos en este caso educativo, que fue por donde nosotros iniciamos, y los puntos de atención básicas de estas mismas EPS. Entonces la idea era articularnos todos. Y una invitada muy importante que también hicimos fue a las universidades, porque quienes están formando el recurso humano también necesitan conocer de primera mano lo que ocurre en la ciudad de Medellín mientras están formando, cómo llegarle mucho más fácil a la comunidad y cómo hacer realmente una intervención que sea efectiva para quienes son los más importantes para nosotros, que es la comunidad de los pacientes. Esa fue la apuesta desde el principio, hacer una sinergia, es decir, no trabajar como islas separadas, sino por el contrario, sumarnos todos y de ahí sacar resultados como los que hoy se obtienen. ¿Qué dijeron todos los actores que hacen parte del programa cuando se sentaron en una mesa a conversar y a decir, venga, sumémonos? Mónica, mira, el equipo de la Secretaría es un equipo muy juicioso que tiene unas bases académicas muy importantes, tanto la subsecretaria de Gestión de Servicios, Janet Castaño, como la subsecretaria de Salud Pública, Natalia López, empezamos a articular cómo hacer la intervención y que realmente nos copiaran todos. Porque yo creo que una de las cosas que es más trascendental hoy en la ciudad, que para el ministro fue llamativa, es que sentarnos en una mesa realmente todos los actores del sistema de salud y que logremos hoy pensar. Hay algo que para mí era muy llamativo, en salud siempre nos hablan primero de la parte económica. Si ustedes ven, muchas de las noticias son no pagó, no hizo, sí hizo, la EPS no hace, sí hace, ¿cierto? Claro. Entonces era empezar como a romper ciertos paradigmas que nosotros también queríamos hacer, que fueran realidad en la ciudad y que nosotros pudiéramos tener claridad de que las intervenciones que hiciéramos realmente sí generaran un beneficio para las personas. Entonces sí, la invitación fue abierta y la respuesta fue supremamente buena. O sea, nosotros teníamos respuesta de los gerentes de las EPS, perfecta. Gerentes, directores de clínicas y hospitales también se sumaron. Y obviamente ya cuando llegamos al sector educativo, que fue donde empezamos la puerta de entrada, pues obviamente también. Entonces nos fuimos sumando todos y yo creo que lo más importante que decíamos desde la Secretaría es que cuando uno muestra el resultado, obviamente va generando más credibilidad y se van sumando más. Y otro actor, como les decía ahora, las universidades también. Entonces, yo creo que eso ha sido muy beneficioso para la comunidad. Hay un tema muy interesante en esta primera respuesta, y es que hemos hablado permanentemente, Mónica, en estos programas de esa sinergia universidad-empresa-estado, pero casi siempre enfocada en la educación. Y aquí lo vemos absolutamente plasmada también, esa relación tan importante en la ciudad que ha hecho cosas, sin duda alguna, que nos hace referentes. Pero, Walter, a usted lo vimos en la nota cuando abrimos el programa y lo veíamos muy escéptico. Y realmente fue así. Es decir, cuando llegan a plantearles a ustedes todo este programa, no había mucha fe. Pues yo fui uno de los más fastidiosos en la reunión. De las piedras en el zapato. Total, porque lo que nos presentaron ahí, pues para mí era una cosa como un sueño imposible. Yo decía, pero ¿y las EPS con todos esos problemas económicos y con todo eso, qué bolas le van a parar a eso? Eso tan bueno no dan tanto. Y los políticos vienen como siempre a prometernos el oro y el moro. Eso fue en agosto. Y muy rápidamente, en el mes de septiembre yo ya tenía otra visión. Ha pasado más de un año. ¿Qué empezó a pasar? ¿Qué empezó a ocurrir? Mira, nosotros teníamos una estrategia que tenía la Secretaría de Salud antes de MIAS, que se llamaba
cultura del cuidado en el entorno educativo, ¿cierto? Lo que hacían básicamente era proveernos a ciertas instituciones educativas el servicio de psicología in situ, ¿cierto? Yo no tenía una psicóloga a tiempo completo, yo tenía una psicóloga que iba 3 veces a la semana, media jornada, para atender toda mi institución educativa, y esa fue mi queja eterna hasta que empezó Mías, y en la reunión me dijeron, es que usted va a tener una psicóloga a tiempo completo, y yo decía, tiempo completo, si llevo varios años solamente con media psicóloga. Y efectivamente empezamos Mías y la psicóloga es tiempo completo, y la psicóloga tiene, digamos, a su cargo articular todos los otros agentes o todos los otros profesionales que Mías tiene, los de medio ambiente, los de vacunación, las enfermeras, los de prevención o más bien los higienistas orales, prevención de la salud oral, también de planificación familiar o de la salud sexual y reproductiva. Ha sido muchas cosas, particularmente con Savia. La mayoría de mis estudiantes, mi colegio está ubicado en el barrio Moravia, y la gran mayoría de mis estudiantes son usuarios del régimen subsidiado y los atiende Savia. Y han sido unas cosas ganadoras lo que hemos tenido. Por ejemplo, cuando hubo un tiempo en el que hubo un disparo como de la salud mental de nuestros estudiantes y teníamos que atender a 10 estudiantes en el servicio de psiquiatría. En la herramienta que tiene Mías, digital virtual, donde hacen la conexión o la canalización a las EPS, pues resultó que en una semana se canalizaron 10 a servicio de psiquiatría. La EPS nos respondió le vamos a mandar el psiquiatra al colegio y allá los van a atender. Y allá llegó el psiquiatra, estuvo una jornada y los atendió a todos. Lo mismo pasó con odontología. Hicieron toda la jornada de salud oral, la fluorización con todos los estudiantes, incluidos los estudiantes de la jornada nocturna. En mi colegio tenemos tercera jornada del CLEI, que digamos han sido como el patito feo de la educación, porque no hay casi ningún programa que los enfoque, ¿cierto? Pero aquí sí, ¿cierto? Todo el colegio, y resultó una cantidad de gente para ser atendida o priorizada por odontología, y de Savia me llamaron y me dijeron, rector, va a ir el odontólogo y los va a atender allá, en vista de que son tantos, pues, cosas muy ganadoras. Qué rector tan joven, además, y me gusta esa apropiación con la que dice mi colegio. Sí, adueñarse un poco del lugar donde uno está. Y me imagino que al principio diría, eso debe ser estas semanitas, las 2 o 3 y luego primeras. pasa. Pero ya va más de un año, ¿no? ¿Y qué dicen los estudiantes? ¿Cómo era esa percepción cuando les contaron de este modelo y decían, sí, será eso tan bueno? No, pues la verdad, los estudiantes empezamos a verlo ya desde la acción. A nosotros no nos comentaron antes que va a venir Mía, sino que directamente empezaron a actuar, pues, cuando nos empezamos a dar cuenta que ya estaba aplicándose este proceso. Empezaron con psicología, entonces ya nos dieron, vea, esta es la psicóloga, si alguien tiene algún problema puede solucionarlo. Ella hacía por sí de rutina algunas entrevistas, visitas a hogares, consultaba. Luego fueron higienistas, fueron nutricionistas, mejor dicho, de todo. Nada más ahorita en la tarde estaban explicando sobre la educación sexual. ¿Sí? A todos. ¿En la jornada de hoy en la tarde? De hoy en la tarde. Sí, nos explicaron a todos, súper bacano, con contactos y todo. Y en mi colegio estaban hoy en fluorización, la segunda del año, porque lo hacen semestral. Entonces ya se había cumplido el semestre de hacerlo en la jornada de la primaria y volvieron hoy. Llegan con unos kits, primero un montón de cajas, hay un kit por cada estudiante, un kit de salud oral, y hay atención de los profesionales estudiante por estudiante. Y lo realmente interesante es que hay mucha accesibilidad para pedir las citas, como decía ahorita Walter, el psiquiatra que iba directamente al colegio, y encima lo que más resalto de Mías es que nos educa, o sea, nos enseña a nosotros los ciudadanos a ser conscientes de que tenemos una salud y que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para no estar dependiendo de las EPS, de los hospitales, sino más bien prevenir. Dijiste la palabra correcta. Que es lo más importante. Secretaria, en la parte ya práctica, ¿cómo se definen las zonas de la ciudad en las cuales se va a prestar la atención primero? ¿Y cómo se definen los ámbitos de actuación? Por ejemplo, pues ya nos han dicho el tema de la salud oral, el tema del embarazo adolescente. ¿Cómo se definen esos dos parámetros? Bueno, hay un trabajo que hicimos que se llama caracterizar la población. Es identificar, de acuerdo a algo que se llama determinante social, si ustedes ven en salud, mientras uno tenga, digamos, una vivienda adecuada, una educación adecuada, el riesgo en salud disminuye. Entonces, cogimos varios de estos
determinantes sociales y los cruzamos con algo que es morbimortalidad, o sea, las causas por qué las personas se enferman o por qué fallecen en la ciudad. Identificamos las zonas que más riesgo tenían en la ciudad de Medellín, entonces la zona 1, comunas 1, 2, 3 y 4, eran zonas que debíamos de priorizar. Por ejemplo, en indicadores como en embarazo adolescente, eran las zonas donde más se nos presentaban estos casos. Entonces, era garantizar el acceso efectivo al método de planificación. Hay algo que es importante, que como les decía Johan, como les decía el rector ahora, hay actividades que dependen específicamente de la EPS. Lo que nosotros hacíamos es, como tenemos en el territorio personal que está capacitado y que lo puede hacer, lo hacemos en territorio y se lo recobramos a la EPS. O sea, nosotros estamos haciendo como la intervención de todo el sistema para que realmente quede articulado como debe ser. Y como decía Johan, y como dice el rector, para mí lo mejor es yo escucharlos a ellos, porque si ustedes ven, los dos están apropiados con temas de salud. Y eso es muy importante porque la gente ya conoce ellos mismos, tanto el rector que está hoy obviamente responsable de toda su institución educativa, él nos habla con propiedad de aseguradoras, ya sabe que es una prestación de servicio, una canalización, o sea, ustedes lo escucharon ahora y es un lenguaje muy apropiado del tema de salud y así va a poder educar a toda su población. Y Johan tiene unas particularidades que ellos dentro de su liderazgo en el colegio ya también hacen esta articulación, ya saben a quién dirigir, cómo direccionar a sus compañeros cuando han tenido alguna atención y eso yo creo que ya en tema de corresponsabilidad de salud todos ganamos. ¿Cuántas personas beneficiadas con este modelo de MIAS y también cuántos profesionales que se movilizan en torno a garantizar esa prestación del servicio? En este momento en la zona 1 llevamos más de 142.000 personas beneficiadas y ya a partir de julio de este año empezamos en las comunas 6, 8 y 13 también. Entonces vamos expandiendo todo el modelo en la ciudad. La idea es llegar pues como a tener toda la cobertura de la ciudad. Claro. Walter, hemos hablado fundamentalmente de algunos actores, pues obviamente los docentes y los estudiantes, pero hay otro actor que juega un papel muy importante que es la familia, todos los que rodean a estos chicos. ¿Qué tanto se han metido en el cuento y qué tanto han participado y se han apropiado como ustedes? Es que eso era el punto que yo no podía creer. Es que me decían, no solamente va a ser la atención al estudiante en el colegio, sino que vamos a ir hasta su casa. Y si toca intervenir las tiendas del barrio, lo vamos a hacer. Yo, pero ¿con qué capacidad lo van a hacer? Y efectivamente, una necesidad en los colegios era las visitas domiciliarias, pero nosotros no teníamos o no tenemos capacidad ni personal que lo haga. MIAS lo hace. Y si yo tengo una sospecha de algo, alguna vulneración de derecho, antes tenía que activar rutas sin haber verificado nada porque no podía ir hasta el sitio, pero MIAS lo hace. Tienen un staff de profesionales que van hasta la casa y hacen verificación in situ, pero no es una verificación de supervisión, sino de educación. Es decir, no es a castigar a la familia, sino a ver qué rutas pueden activar para ayudarle a esa familia a superar la situación específica por la que se haya hecho la visita domiciliaria. Sí, de primera mano, sí, hasta mi casa fueron. ¿A tu casa fueron? Claro, fueron allá. La psicóloga hizo las pruebas de rutina, habló con mi familia, mejor dicho, nos consultó de todo lo que nos pasaba y fue bastante bonito ver esa unión como hasta allá adentro. Eso es lo que realmente necesita Medellín. Qué lindo. Qué pena, Mónica. Es que lo que dice Johan es muy importante. Nosotros hacemos una actividad que es la retroalimentación en las mismas comunidades. Casualmente yo a Johan lo conocí en una de las retroalimentaciones porque él mismo daba como su testimonio. Y yo creo que les puede contar, muchas personas se van parando, estudiantes, al rector también le tocó en algún momento, se van parando, cuentan su historia y dicen, a mí me ayudaron, a mí, a mi mamá, a mi familia. Entonces yo creo que ahí ya nosotros hacemos una intervención que es muy, muy importante para ellos. Sí. Yo la conocí peleando por ella. La verdad, sí. ¿Cómo? Estábamos en la rendición de cuentas, el primer semestre pues súper bien. Y un señor, un sujeto, empezó como a alegarle un montón de cosas y la verdad yo estaba muy agradecido con el proyecto porque realmente se notaba lo que se estaba haciendo. O sea, no era nada malo y aún así lo criticaba, le tiraba piedras a mí. Siempre hay. Sí, claro. De los que no se las creen todavía. Y el día este que era una piedra dura, aún así. Por ejemplo, en el último comité operativo que tuvimos, que participaron del comité operativo de la reunión de rectores por núcleos, en esa primera reunión que tuvimos en agosto estaban mis compañeros y todos estábamos en la misma posición mía de escepticismo. En esa última reunión que tuvimos de comité operativo en la que hablamos de MIAS, todos los rectores de mi núcleo estábamos felices con MIAS.
O sea, hay un indicador importante. Y esos casos de los que Johan nos hacía referencia también, casi como tirando piedras, también son necesarios, secretaria, en un modelo que ha funcionado, pero que permite también evaluar otros retos, mirar otros caminos. Claro, es que mira, Mónica, que por eso el trabajo que hacemos desde la Secretaría es ir a la comunidad para que nos retroalimenten. Y pues obviamente tenemos todo tipo de opiniones. Lo que fue muy bonito es que con la persona que Johan nos cuenta, pues que obviamente su intervención no era, digamos, dándole la oportunidad al modelo que funcionara. Johan, compañeros, muchos jóvenes, el rector, una cantidad de personas empezaron a decir, un momentico, a mí sí me sirvió. Claro. Entonces, eso ya va cambiando como la dinámica. No es que nosotros tratemos de convencer, es que la idea es que lo construyamos entre todos. Como les decíamos ahora, salud se construye entre todos. O sea, salud no lo va a construir un solo secretario. O sea, salud lo va a construir un equipo, digamos, multidisciplinario que hoy ya tenemos en la ciudad. Que por eso es importante. Están las universidades, están las instituciones clínicas, están los colegios, estamos todos y la misma comunidad ya se ha ido apropiando del modelo. Yo tengo ahí digamos que es una preocupación que yo tengo en este momento frente al modelo y es una preocupación doble. Primero, que es la continuidad, ¿cierto? Esto, ¿cómo se garantiza que continúe? Y segundo, nos acaba de contar que hay 3 comunas más y seguramente van a seguir siendo más comunas y mi preocupación es, cuando lo abran a toda la ciudad, ¿la calidad va a disminuir? No. Yo pienso que no va a disminuir porque en la medida de lo posible, pues obviamente ya vamos a ir garantizando condiciones mejores. Sí. Y cuando cada persona se va apropiando, va conociendo dónde tiene que ir a su punto de atención en consulta externa. Una de las cosas que nosotros hacemos es llamar la atención, que no nos acordemos solamente de salud cuando estamos enfermos y cuando tenemos la necesidad de una atención urgente, sino que nos acordemos de una cita al año de prevención, de llevar a los niños a vacunar. La vacunación es gratuita y muchos de los niños que encontramos en Buen Comienzo, en Bienestar Familiar, en los colegios, sin vacunas. No hay excusa, la fluorización es gratuita y no los llevamos. Pues como padres de familia hay responsabilidades que también tenemos que hacer. Lo que dice Johan, el tema de salud mental en los adolescentes, también la intervención depende mucho del soporte familiar y entendemos que las dinámicas familiares son difíciles, pero que nosotros podemos ir ayudando a que estos jóvenes tengan un soporte importante en su familia. Sin duda. Hay otro actor del cual nos hemos referido, que son las EPS, lógicamente. Y me da la sensación, lo deduzco de las respuestas anteriores, secretaria, que a las EPS también se les aparece la Virgen. Porque digamos que ellos tienen dentro de su misión actividades de prevención. Pero para ellos era muy difícil también esa coordinación, claro, poder integrar eso. Se les aparece la Secretaría de Salud, se les aparece este programa y yo creo que por eso todos dijeron, listo, ¿a dónde hay que ir y qué hay que hacer? Contentos. Pues yo por lo menos tengo fe en que continúe porque en la última reunión que tuvimos es en la que estaban todos los directores de las EPS súper contentos pues, con el proyecto. Y la verdad, yo sí les dije que se animaran porque está bien que cambie la administración, ¿cierto? Y que todos tengan ideas distintas. Pero es que esto es un tema que nos afecta a todos. Y la salud es un tema específico, es un derecho de nosotros. Y es responsabilidad de ellos que haya menos enfermos, que haya buena atención. Y este modelo permite eso. Y si hasta ahora, pues en una administración logró tantos avances, imagínense donde continúe y termine sus proyectos y sus visiones. Qué bien. Ellos lo acogieron magníficamente, ¿cierto? Porque para ellos era también una plataforma magnífica de cumplir su tarea. Juan, mira, es como decirnos momentos de verdad en salud. O sea, salud es un tema que es complejo, porque sí implica demasiadas cosas. El tema de cuidarnos, el tema de asistir a consultas, el tema de que sí me atiendan. Y es empezar a romper paradigmas de no se hace, no me atienden, no me quisieron atender, ¿cierto? Les cuento solamente, de las citas que nosotros hemos hoy direccionado, como decíamos ahora, o canalizado pacientes, casi el 30% de la comunidad no asiste. O sea, identificar el factor de riesgo cuando todavía me siento sano es complejo y esa cita está asignada, la EPS se las da, pero las personas no van. O no me llevan a los jóvenes o no me llevan a los niños. Entonces es también el llamado al tema de corresponsabilidad con el cuidado. Y otro llamado que hacemos importante es a que en las instituciones educativas los padres de familia tengan la información real de su dirección, su teléfono, porque a veces ubicarlos es casi imposible.
¿cierto? Entonces mira que si en el caso de una cita que es programada es difícil ubicarlos, yo no me quiero imaginar si es una urgencia, ¿cómo ubicaríamos estas familias? ¿De esas EPS existe la intención, por lo menos un compromiso, o están en buena actitud de que esto, en la medida en que se pueda, una vez cambien las administraciones, puedan continuar? Hay dos cosas que son importantes. Nosotros firmamos un acuerdo, Federico como alcalde firmó un acuerdo con los gerentes de las EPS para trabajar en el tema de promoción y prevención, y yo creo que se le debe dar continuidad. Yo me imagino que sí sigue, obviamente. Y aparte de esto, nosotros estamos hoy trabajando un proyecto de acuerdo que ya pasó el primer debate, donde nosotros hacemos toda la normatividad para que nos quede el modelo de atención ya reglamentado en el municipio de Medellín. Bueno, esperemos que así sea. Nosotros incluso antes de ir a comerciales, pues vamos a concluir, por supuesto, con el rector, con nuestro estudiante, esta percepción que ellos tienen, que nos queda clarísima que han sido grandes beneficiados de ella, para luego recibir en el segundo y tercer bloque otros invitados y seguir desarrollando este tema de todas las iniciativas que se concentran y todas las intervenciones en salud en la ciudad. ¿Cuál es el mensaje entonces para rectores, para estudiantes, para la institucionalidad y sobre todo para la ciudadanía con este tipo de programas, entendiendo que esto es corresponsabilidad? Ese es el mensaje, esa es la palabra, la corresponsabilidad. Me quité la palabra. Me quitó la palabra, porque no puede ser únicamente que estén esperando que sea la institucionalidad en salud la que obre, la institucionalidad en educación la que obre. Eso es una cosa que nos corresponde a todos. El acudiente tiene que acudir, esa es la palabra que en educación tiene el papá o quien acompañe al estudiante, es acudiente, tiene que acudir, y uno se tiene que hacer responsable de sí mismo y del otro. Y yo creo que con las acciones educativas que se están haciendo logremos que los estudiantes se hagan responsables de sí mismos y que las familias asuman la corresponsabilidad. Pues esa es su creencia, pero digamos Johan, es su vivencia, es decir, efectivamente sienten que sí han crecido en el conocimiento, en la responsabilidad, que definitivamente es un programa muy ganador, más allá de la parte asistencial. Realmente, pues yo estoy muy agradecido porque respecto a salud, yo por lo menos me he formado y sé que muchos compañeros han aprendido de lo que realmente es la salud y el autocuidado. Y mi mensaje para los jóvenes es que se apropien del tema, que no estemos como de lejitos, como mirando, bueno, la salud está ahí, pero que mi papá me pida la cita. No, que nos metamos y veamos los proyectos que hay, las metodologías que hay, porque esto es de nosotros, o sea, sigue siendo nuestro cuerpo, nuestra salud, y nosotros tenemos que cuidarla. Así que jóvenes, avíspense que hay mucho por conocer. ¿En qué grado estás? En 11, ya este año me graduó. ¿Y qué pensás estudiar? Contaduría pública. Bueno, qué bien. Pensé que se iba por la medicina. También pensé, yo dije, a este paso va por el lado de la salud. Otros intereses. Sí. A Johan Álvarez, uno de los jóvenes beneficiados con el modelo MIAS, y por supuesto a Walter Vélez Ramírez, el rector de la institución educativa Fe y Alegría. Gracias a los dos por habernos acompañado en este primer bloque. Gracias porque sus visiones nos sirven mucho para seguir orientando a toda la ciudadanía con estos programas. Nosotros, después de la pausa para mensajes institucionales, regresamos con la secretaria y nuevos invitados para seguir hablando de las intervenciones en salud en Medellín. Ya volvemos. Estás viendo Contrapunto. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con los programas y los modelos que ha puesto en desarrollo nuestra ciudad y que se han convertido en referentes fundamentales de la salud en el país. Continuamos. En la primera parte hablamos del modelo MIAS y ahora hablaremos de otro modelo, del modelo SIGA. Y para eso tenemos invitados que están aquí ya en este segundo bloque, y con ellos vamos a estar cerrando este programa hasta la parte final. Vamos a saludar a Teider Serna, el coordinador de urgencias de la Clínica Bolivariana, especialista también en medicina de urgencias. Bienvenido a Punto de Giro. Buenas noches, Jamora Said. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes al lado de la doctora, el profesor Juan Guillermo Mónica, y esperemos que podamos aportar información que sea importante para Seguro que sí. De eso se trata. Y Jorge Cohen, especialista también en medicina de urgencias y es el coordinador de urgencias de la Clínica CES. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y de verdad complacido de estar aquí porque es un tema relevante y de impacto de ciudad que yo creo que es importante que comentemos. Tal cual, así lo consideramos y justamente es la idea del programa.
Yo creo que lo ideal, secretaria, sería lo que hicimos en la primera parte, y es estructurar un poquito la idea del SIGA. ¿En qué consiste básicamente para luego desarrollarlo ya en detalle? Claro que sí, Juan. Mira, cuando nosotros llegamos a la administración, una de las principales quejas que encontrábamos de todos los servicios de urgencias de la ciudad era que específicamente hiciéramos algo por urgencias. Un director de una clínica me dijo, haga algo por urgencias y no haga nada más. ¿Por qué? Porque la saturación de los servicios de urgencias, digamos, todo lo hemos visto en medios de comunicación, famosos carrusel, que la gente la poníamos a voltear dentro del tema de salud. La idea era regularlo y que nosotros pudiéramos tener una idea clara de cómo ayudarle a estos puntos de atención para desaturarlos un poco más y para poder brindarle la atención adecuada a los pacientes de acuerdo al nivel que necesitaran. ¿Qué hicimos? Empezamos a revisar, digamos, en Medellín había un estudio largo de varios años, más de 10 años de diagnósticos, de estudios, de ver qué pasaba, y lo que buscábamos era tener una intervención puntual, iniciar y ver sobre la marcha qué pasaba. Si nosotros lográbamos tener una intervención buena y que pudiera ser efectiva para estos servicios, sería maravilloso. Invitamos a los coordinadores de urgencias y la verdad fue un trabajo muy bonito porque todos ellos con su disponibilidad, después de salir de turno, se iban a trabajar con nosotros a repensar cómo hacerlo diferente, a cómo hacer el trabajo distinto y que realmente pudiéramos tener un impacto en la atención. Y eso fue lo que hicimos. SIGA, como lo veíamos en la introducción, es un sistema de información en el que nosotros conectamos desde la Secretaría de Salud a todas las clínicas de Medellín que tienen servicios de alta complejidad con los aseguradores. Y los aseguradores nos tenían que dar la respuesta. Si un paciente llegaba a una de estas clínicas y no ameritaba la atención en ese punto de atención, nos tenían que dar la respuesta en 15 minutos. Nos pasaban cosas como las siguientes: no les van a contestar. Eso no va a pasar. Les decían. Sí. Sí, o sea, muchas veces en salud nosotros estamos acostumbrados a eso no funciona, sí, eso ya lo hicimos, eso se intentó, esa cantidad de cosas que son paradigmas de nosotros mismos del sector. Igual lo intentamos, lo hicimos y realmente sí nos contestaron. Eso nos llevó a abrir puntos de atención prioritaria en la ciudad de Medellín que muchas aseguradoras no tenían, porque también es decir la realidad de lo que nos pasaba, es encontrar EPS que no tenían puntos de atención para poderlos direccionar, es abrir esa red que nos permitiera atenderlos en ese nivel de complejidad. Es articular y que todos los directores se sumaran, todos los coordinadores de urgencias trabajaran con nosotros, también fue muy importante. Y yo creo que yo ya les doy paso a ellos, que ellos obviamente les pueden contar desde su experiencia puntual cómo les fue. Pero antes de que nos cuenten, ¿existe un lugar físico, call center, personas que son las que están atendiendo y llamando? ¿Cómo funciona rápidamente esa dinámica? Funciona de la siguiente manera: existe un lugar físico que es de la Secretaría de Salud, donde nosotros tenemos personal que está entrenado y desde el punto de atención, digamos, llegaron a la clínica bolivariana o a la clínica del CES, por poner algún ejemplo, no es de ese nivel de complejidad. En la clínica se hace una clasificación que es un triaje, ¿cierto? Este triaje lo hace personal especializado. Sí. Nosotros hicimos una capacitación para estas personas para que en Medellín prácticamente todos estuvieran entrenados bajo los mismos parámetros. ¿Y qué hace esta persona? No es de ese nivel. Por ponerles un ejemplo, digamos un dolor de rodilla, un trauma en codo leve que digamos revisen y que se pueda amerita la atención, pero no en ese nivel de complejidad. ¿Qué hacemos? Se informa a la EPS y la EPS tiene 15 minutos para respondernos a dónde lo direccionamos. Perfecto. El paciente sale y no es me devolvieron, no me quisieron atender, sino me dieron la cita, digamos a las 5 de la tarde en mi punto de atención. Claro. Y llega donde es, tiene una no atención se queda esperando óptima, 8 horas. Exactamente. Y a las personas que ameritan una atención urgente, un infarto, un aneurisma, esas personas se atienden a ese nivel de complejidad en el momento que debe ser. Claro, porque el que no lo necesitaba le estaba quitando además la posibilidad de que sí lo necesitaba. Y justamente quiero empezar por allí, doctor Serna, porque habían colapsado realmente los servicios de urgencias. Y me da la sensación, y es un poco la pregunta, de que con todos los problemas que había de atención en salud, se había generado una cultura de que entremos por urgencias, que por ahí nos tienen que atender. Era más o menos lo que estaba pasando. Acabas de describir definitivamente la base de todo este problema. Yo creo que históricamente se fue desmotivando la consulta por los servicios de consulta externa, creo yo que a través de todo el tipo de barreras que se colocaba, vaya, pida la cita, madrugue, haga esto, las personas se aprendieron el camino por los servicios de urgencias. Entonces, cuando ya llegaban a los servicios de urgencias, encontraban ahí que era como el aliciente, era donde llegaban, siempre había médicos, siempre los iban a atender. Nuestra población creció, nuestros servicios de urgencias no crecieron mucho, pues no crecieron en la misma magnitud. Terminamos haciendo que los servicios de urgencias
sirvieran para ser paliativos en el cuidado de las personas, pero definitivamente no teníamos cuándo poder satisfacer al 100% lo que las personas estaban buscando. Terminamos mezclando personas muy urgentes con personas que estaban urgentes, pero que no necesitaban una complejidad mayor, como la doctora Claudia acaba de explicarlo. Y eso hizo que definitivamente ya nuestros servicios de urgencias ya no había forma de gestionarlos. Cuando llega la doctora a la secretaría, nos invita, venga, miremos qué se puede hacer. Entre todos comenzamos a lanzar ideas y ella y su equipo a canalizar ideas de una forma tremenda. Y lo primero que nos damos cuenta es que a estas personas que no están tan urgentes tenemos que buscar la forma de satisfacer esas necesidades. ¿Por qué? Porque quien hoy consultaba por una gripa, el día de mañana o pasado mañana, si no se atendía de una forma oportuna, iba a llegar pero ya con una neumonía o de pronto ya iba a determinar una condición que podía comprometer su vida. ¿Qué es lo que hizo el SIGA? Venga, usted en este momento tiene una gripa, está bien, pero no quiere decir que usted no tenga una urgencia. Usted también necesita atención médica. Claro. Y ahora usted no tiene que irse a buscar un camino, a tocar puertas, a hacer filas, a madrugar para que se le asigne la cita, sino que a través del sistema SIGA nosotros vamos a tratar de ayudarle, de empalmar que usted está aquí, que hay un asegurador que debe responder por usted para que le brinde la atención. Ahora, ¿qué también pasó con todo esto? Los aseguradores podían de pronto tener el deseo de atender a los pacientes, pero tampoco los estaban captando porque no llegaban oportunamente. Cuando la doctora Claudia también llega y sienta a los aseguradores en la mesa, pues ellos también encuentran la forma de captarlo, se identifica la necesidad que hay de que en la ciudad haya una red de baja complejidad, comienza a crecer la red de baja complejidad y los pacientes de baja complejidad van a la baja y los de la alta complejidad, ¿verdad? Seguramente en el caso de la clínica CES esa desaturación ha sido también significativa. ¿Cómo era antes y cómo es hoy esa unidad de urgencias específica? Perfecto. Hablando de dos instituciones puntuales que es donde trabajamos actualmente, yo quiero hacer un breve recuento de 20 años de estar parado en salas de urgencias de esta ciudad. Eso lleva usted ahí en salas de urgencias. Sí. Dios mío. Sí. Le ha tocado, o sea, usted nos puede decir cómo ha sido el paso a paso. Sí, entonces puedo tener una fotografía real, tangible, y en servicios de urgencias de clínicas y hospitales públicos y privados de la ciudad. Obviamente no he trabajado en todos, pero he trabajado en muchos y tengo una perspectiva muy grande. La doctora Claudia lo mencionaba ahora. Existía un sobrediagnóstico. El problema es este, el problema es este, el problema es este. Lo padecíamos en el servicio de urgencias y lo padecían, principalmente lo padecían nuestros pacientes y nuestra ciudad. Porque es que este es un tema de oportunidad en la atención, es un problema de equidad y es un problema de un término que yo creo que todos tenemos que tener muy claro, es justicia clínica. La gente tiene, o sea, el derecho a la vida es un derecho no discutible, incuestionable. Y desafortunadamente no teníamos las herramientas, por más esfuerzos que hiciéramos, para poder cumplir con estos objetivos. Entonces, sobre unos diagnósticos, sobre un sobrediagnóstico, aparece una estrategia y yo creo que es un buen término porque usted lo preguntaba ahora. Es un centro, un sitio en donde hay una especie de call center, de acuerdo. Ese es el núcleo, ese es el cerebro del SIGA. Pero realmente, pero el fondo, pero alrededor de ese cerebro existe una red de atención en donde se logró involucrar, el doctor Cernán lo mencionaba, a los aseguradores, o sea, a las EPS, contributivas y subsidiadas. Se logró involucrar a las clínicas y hospitales públicos y privados del sistema de salud, con un objetivo fundamental. Es decir, no le podemos quitar espacio a la persona que está realmente urgente. Pero ¿cómo vamos a atender al que no tiene una necesidad de urgencias y lo poníamos a voltear? Vaya a su EPS, vaya que allá le van a resolver. Y ese paciente nunca tenía solución a su problema. Y como una enfermedad hoy es una condición en salud que no es estática, es dinámica, ese paciente en 2-3 días podía estar más grave y podía convertirse en una verdadera urgencia. Entonces estamos haciendo un diagnóstico en salud, pero no estamos haciendo una intervención en salud. Hoy podemos estar haciendo una intervención en salud desde los servicios de urgencias, un sitio en donde hay muchas expectativas, donde hay sufrimiento, donde la gente quiere tener información, donde la gente quiere tener solución a su problema. Y hoy tenemos, a través de la estrategia SIGA, una solución. Los pacientes que están urgentes los vamos a atender ¿en dónde? En los servicios de urgencias. Claro. Y los pacientes que no están urgentes, ¿en dónde los vamos a atender? En los servicios de consulta externa, prioritaria y no prioritaria,
a través de las aseguradoras responsables de la salud de esos pacientes. Muy claro ese proceso. Dentro de todo este tema de lo que era, secretaria, se hizo lamentablemente común hablar del paseo de la muerte. ¿Eso prácticamente desapareció con esta estrategia? Juan, la verdad sí. O sea, yo creo que en Medellín, como lo dice el doctor Cohen, la vulnerabilidad que cualquier paciente siente, él o su familia, cuando llega a un servicio de urgencias, porque amerita, una persona cuando está enferma, amerita que la atiendan ya. Muchas veces cuando tienen desconocimiento, para uno como médico puede ser una cosa sencilla, pero para las personas lo ven o lo magnifican realmente como una cosa muy delicada, muy grave, y que realmente ameritan que alguien los vea y los acompañe. Entonces yo creo que lo que nos ha permitido es que nosotros hoy tenemos el acompañamiento, porque no le estamos diciendo vaya a su EPS y pida una cita, sino que nosotros le estamos asignando esa cita y el paciente sale con la seguridad de que lo van a atender en un punto de atención, digamos, le damos la dirección, el punto y el médico donde lo va a atender. Eso es muy importante. Y a quienes están en los servicios de urgencias, que ellos se los pueden decir, ellos mismos nos decían, para nosotros era muy asustador dejarlo ir por lo mismo que les decían ahora. Si el paciente se va y de pronto en 3 días se complica, yo no lo atendí en su momento, digámoslo así, que es lo que pasa en muchas ciudades. Es real, nosotros pensamos muchísimo para hacer esta estrategia porque involucraba mucho, digamos, la condición del paciente. Decirle que vaya o no vaya, si ustedes ven, les contamos ahora, a todos se les hace la clasificación, o sea, a todos se les hace el triaje. Y supongamos, el paciente va a la clínica del CES y le asignamos la cita. Si el paciente dice, no, yo de todas formas quiero que me atiendan ya y me voy para la clínica bolivariana, en la clínica bolivariana vuelven y le hacen el triaje, vuelven y lo clasifican, vuelve y lo mandamos a la taquilla siga, dependiendo si el triaje sigue igual, le dicen, sí señor, a usted ya le asignaron la cita en tal punto. O sea, todos estamos conectados. Y eso es muy importante. Alcaldía de Medellín concentra todas sus inversiones en la salud. Ese es el tema del que estamos hablando hoy en Punto de Giro, cómo desde la alcaldía, a través de la Secretaría de Salud, todas las inversiones se concentran en que cada uno de los ciudadanos pues tenga esas soluciones, herramientas, tenga su atención, garantice que se le atienda como debe ser, porque sin duda cuando se trata de salud, ustedes lo decían, pues está ahí también toda la familia involucrada. Es el tema que estamos abordando hoy en Punto de Giro. Vamos a hacer una nueva pausa para mensajes institucionales y regresamos en nuestra parte final para seguir abordando este tema. Estás viendo Contrapunto. Continuamos en Punto de Giro. Hoy hablando sobre las estrategias y los modelos que se han puesto en marcha en Medellín y que se convierten en factores fundamentales del mejoramiento de la atención a los pacientes. Y estamos hablando, por supuesto, de las inversiones que la Alcaldía de Medellín ha hecho en este tema, que es prioridad para cualquier ser humano. Hay un tema fundamental, doctor Serna, y es el paciente. Porque hemos hablado de las EPS, hemos hablado de los hospitales, de los centros de salud. ¿Cómo les ha ido con el paciente? ¿Cómo ha recibido esto? ¿Se ha culturizado en este tema? Porque me imagino que al comienzo el choque era fuerte. Esto ha sido una maravilla para los pacientes. Es tan bonito poder ver cómo los servicios de urgencias, que antes las personas los veían como servicios de dolor, de sangre, de insatisfacción, hoy en las clínicas podemos manejar satisfacciones que llegan cercanas al 100% de manera sostenida, porque el paciente va, porque encuentra una atención oportuna, porque lo clasifican y le explican, venga, usted lo que tiene es esto, su riesgo es este, le vamos a continuar la atención. Ya hoy no hablamos de el triaje se hace para decidir a quién se atiende o a quién no, hoy hablamos de continuar esa atención en el sitio que le corresponde al paciente. Entonces los pacientes hoy en día se van para sus casas tranquilos, con una situación que está medianamente resuelta, porque no podemos hablar de resuelta hasta que no haya sido evaluado. De alguna manera como bajo control. Exactamente, pero con la herramienta para que su atención continúe. Ya no es, venga, tiene que hacerse el enfermo, tiene que aumentar su dolor para que lo puedan atender. No, ya las personas saben que pueden tranquilamente manifestar qué es lo que les está ocurriendo. Y eso hace que que hoy en día yo creo que el SIGA se convierta en una herramienta que no solamente para nosotros es un orgullo hacer parte de este equipo que ha venido construyéndolo, sino que para la ciudad tiene que ser orgullo y se tiene que dar para que se replique en el mundo. Porque en los servicios de urgencias definitivamente
están inventadas las escalas de triaje, pero no está inventada la continuidad de esas escalas de triaje. Y yo creo que esto es algo que definitivamente se va a unir a la clasificación de las urgencias y va a resolver el camino para que los pacientes no tengan que padecer más esperando y haciendo largas filas para que le resuelvan su situación. ¿Qué le podemos decir a los ciudadanos que nos ven hasta ahora, que digamos se están enterando, que para ellos puede ser nuevo todos estos modelos que se crean desde la Secretaría de Salud, de lo que es una urgencia, de a dónde acudir, de cómo debe ser esa ruta cuando tienen una dificultad de salud o uno de sus familiares? ¿Qué deben hacer entonces? Perfecto. El mensaje yo creo que tiene que ser muy claro y siempre tiene que ser muy claro en el sentido de ir al sitio más cercano al sitio en donde está ocurriendo esa urgencia. O sea, es imprudente decirle váyase a un sitio de baja complejidad o a un hospital grande, no. Y además uno no sabe cuáles son los unos y otros, ¿no? La responsabilidad, no tendría por qué saber. La responsabilidad de decir si el paciente tiene una urgencia o no es del servicio de urgencias al cual llegó el paciente. Y ese servicio se encarga de atender, direccionar, remitir, de hacer la atención integral del paciente. Entonces, eso por un lado. El otro lado es que los pacientes entiendan, y yo creo que aquí hay que utilizar una palabra que para mí es clave en cualquier sistema de salud, que se llama confianza. La gente tiene que confiar en su sistema de salud, la gente tiene que confiar en sus servicios de urgencias, la gente tiene que confiar en el recurso humano que está ayudándolos y tratando de ayudar con dinámicas que ocurren en cualquier ciudad del mundo. Momentos en donde hay más accidentados que otro día, momentos en que hay más volumen de pacientes que en otro día. Los servicios de urgencias manejamos indicadores como en cualquier parte, en cualquier otra ciudad del país, y tenemos unos picos en donde hay más pacientes y más atenciones que en unos horarios diferentes, y todos sabemos cuáles son los picos. Los picos están alrededor de las 11 de la mañana y las 2 de la tarde y las 4 y las 7 de la noche. Entonces la gente tiene que conocer eso y entender la dinámica de la atención en salud de la ciudad y atender la dinámica, pero también al mismo tiempo entender que se está trabajando muy fuertemente y se están demostrando resultados. Es una fotografía absolutamente diferente a la fotografía de hace unos años. ¡Qué maravilla! Y el punto que ahora en el grupo anterior lo discutían es hay que darle continuidad. Porque es una responsabilidad no de una EPS, no de un hospital o una clínica, no de la doctora Claudia, no del doctor Serna, no de los medios de comunicación. Es una responsabilidad de ciudad, es una responsabilidad social que amerita que se sostengan temas que han dado soluciones a problemas crónicos de salud. Claro, tan cierto es que ha dado un magnífico resultado, secretaria, es que en un comienzo era Medellín, pero ahora está todo el área metropolitana. Sí, claro. Medellín como punto de referencia, obviamente a nosotros nos llegan muchos de los pacientes que vienen de toda el área metropolitana, del oriente, es más, por no llegar a otros, digamos hasta otros departamentos y hasta el mismo departamento completo, por el nivel de complejidad que manejamos en la ciudad, por la calidad técnica que se maneja. Entonces, obviamente nos llegan estos pacientes remitidos de otras partes. ¿Qué hicimos? Llevarlo hacia el área metropolitana, presentárselo a los otros secretarios, mostrarles que la estrategia nos podía funcionar y realmente se sumaron. O sea, entonces, nosotros decir que hoy lo tenemos ya en el área metropolitana es medir también un impacto, y algo que no hemos mencionado es tener información real de lo que ocurre en la ciudad de Medellín. ¿Qué nos pasaba antes? Sí, es que, por ejemplo, los pacientes de X EPS, por no decir ningún nombre, no tienen donde los atiendan, entonces todos llegan a urgencias, ¿cierto? Hoy le podemos decir a esa EPS, usted no tiene puntos de atención prioritaria, sus pacientes no tienen acceso a la consulta externa, entonces ayúdenos a la apertura de estos servicios. Es sentarnos en una mesa y trabajarlo de una forma articulada con todos, como les decía ahora, en momentos de verdad de salud. No decir que usted no me paga, yo no le atiendo, usted no, porque en la mitad está un paciente al que nosotros no tenemos que garantizar el derecho. Perfecto. Eso es lo que estamos haciendo. Los pacientes no tienen por qué saber si hay contrato o no, si funciona o no. Si hay una invitación que yo le hago a la comunidad, y es que conozcan muy bien cuáles son sus puntos de atención. ¿Cómo los conoce? Casi todas las EPS en su página web o en sus puntos de atención donde la gente pide su cita básica, le pueden decir, si usted tiene una consulta prioritaria, asista a tal punto de atención. Perfecto. Si usted tiene una urgencia, mi red de prestadores son estos. Entonces evitamos que las personas vayan a una clínica y le digan, no, acá no tenemos contrato. No, su punto de atención es tal. La persona lo va a tener claro. Como les decía ahora, no es acordarnos de salud solo con la urgencia, es tener claridad.
mi EPS es tal, mi punto de atención es tal, si queda cerca a mi casa o no, o si ya es una urgencia, pues obviamente llegar donde sea mucho más cercano. Pero en la medida de lo posible, si le da tiempo de consultar, que vaya a su punto de atención directamente. Pues nos ha quedado muy claro. Ahora sí, cómo son estas estrategias, cuáles son efectivamente estos modelos, por qué son tan ganadores, porque si alguna conclusión podemos sacar esta noche es que son definitivamente modelos que se convierten en ejemplo, no solo para el país, sino prácticamente para todo nuestro ámbito latinoamericano. Claudia Arena, secretaria de Salud de Medellín, gracias por habernos acompañado esta noche en Punto de Giro, y por supuesto a Teider Serna, el coordinador de urgencias de la Clínica Bolivariana, y Jorge Cohen de las urgencias de la Clínica CES. A ustedes gracias por acompañarnos. Seguro mañana tienen turno temprano. Eso es un privilegio tenerlos aquí. Gracias por acompañarnos en Punto de Giro. Una feliz noche para todos. Juan, y un placer como siempre. Igualmente. Y a ustedes también, nuestros televidentes, gracias por haber estado en esta nueva emisión. La próxima semana tenemos otras ediciones de Punto de Giro, martes y miércoles, por Telemedellín. Feliz noche.